la enseñanza. Tengan todos buenas noches. Amén. Comenzamos el martes pasado un tema, el cual lleva por título, ¿quién recuerda? Diferencia entre carácter y temperamento. La semana pasada estuvimos viendo un poquito sobre lo que es el carácter. Y carácter, pues según la Biblia lo define como imagen de Dios. Amén. Ejemplo de carácter, nuestro Señor Jesús. Era la viva imagen del Padre. Así lo refleja en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 3. Amén. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y los discípulos en esta tierra pudieron ver a Dios a través del Señor Jesús. Amén. Hablamos un poco de lo que era carácter el martes pasado. Y bueno, porque como el tema es diferencia entre carácter y temperamento, hablamos de lo que era carácter, pero también enseñamos un poco sobre lo que era el temperamento. Carácter habla de Dios, de la imagen de Dios en mí, y temperamento habla de lo que hay en nosotros de nacimiento. Amén. Carácter habla de Dios, en pocas palabras. Y temperamento habla de tendencias o conducta desde mi niñez, desde mi nacimiento. Carácter habla de lo espiritual, temperamento habla de lo terrenal. Amén. Ahora, nosotros podemos entender por la Escritura que todo lo que vemos fue creado por lo que no vemos. O sea que todo lo que está en esta tierra tiene una raíz, que es lo que no vemos, es lo espiritual. Así lo dice el apóstol San Pablo en Hebreos. Amén. Capítulo 11. Lo que fue creado o lo que vemos fue creado por lo que no vemos. ¿Por qué? Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, dice. No había nada, Él creó. Entonces, de la nada, lo que se creó de la nada fue creado de lo que había, que era lo espiritual. Amén. Lo natural existe porque fue creado de lo espiritual. Sin embargo, la palabra enseña que nada es del enemigo, todo es de Dios. Amén. El diablo no tiene nada, todo es de Dios, porque el diablo no crea, él imita. Amén. Él es un copiador, mientras que Dios es creador. Entonces, vimos y hablamos un poquito de lo que es carácter. Sin embargo, yo quisiera comenzar con estos dos textos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Porque hay que darle piso bíblico a la enseñanza. Segunda carta de Corintios, capítulo 10. Segunda Corintios, capítulo 10, verso 18. Segunda Corintios 10, 18. Este texto es muy poderoso, hermano. Así que preste atención, no se distraiga. Amén. Preste atención a la Escritura. Segunda Corintios 10, 18. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu de Dios añada bendición. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Poderoso, ¿no? No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Primera de Pedro 2:20. Si alguien lo encuentra, puede leerlo. Primera de Pedro 2:20.
Puede leerlo, ¿no? Poderoso ese texto. Ahora vámonos a segunda de Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2:1. Amén. Ajá. 2:1. Si quiere, léalo hasta el 3. Esto de 2 Corintios 10:18. No es aprobado el que se alaba, sino aquel a quien Dios alaba. Hay un texto que no recuerdo, se me va el texto. Ayúdenme ustedes, hoy es martes de enseñanza. El texto dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Yo sé que está en Timoteo. Yo sé que está en Timoteo. Porque es un mensaje, es un consejo que Pablo le da a Timoteo. Amén. Y él dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Amén. Exacto. Dice: procura con diligencia, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, con presteza, ya, rápido, procura con diligencia, apúrate, preocúpate, procura, ya. No dice preocúpate, sino procura. O sea, pon manos a hacer las cosas, rápido. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La pregunta es, ¿quién me aprueba a mí? ¿Quién me aprueba? ¿Quién nos aprueba? ¿A quién yo debo presentarme o procurarme presentarme para que me apruebe? ¿A quién? ¿Quién me aprueba? Dios. Ahora, ¿cómo me aprueba Dios? ¿Cómo me aprueba? ¿Ah? Dice: ¿por qué Dios me aprueba y por qué yo llego a Dios aprobado? Y él dice: este es hijo mío, esta es hija mía. ¿Por qué? Porque dice: porque yo manejo bien la palabra de la verdad. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús. Entonces, ¿qué utiliza Dios para aprobarme a mí? A Cristo, la palabra. Ahora, si Dios utiliza a Cristo para aprobarme, que es la palabra, ¿cómo Dios no me aprueba si no ve a Cristo en mí? Si no manejo la palabra. Mejor dicho, si yo no camino en la palabra, que es Cristo Jesús. Si yo estoy montado en la roca y camino en Cristo Jesús, que es la palabra, Dios me aprueba. O voy a un camino hacia la aprobación de Dios. Amén. ¿Por qué yo comienzo con estos textos? Porque estamos hablando del carácter y de lo que es temperamento. Dice la Escritura que cuando Abraham, Dios lo llama y le dice: este es amigo mío. ¿Cuándo Dios le dice a Abraham que era su amigo? ¿Cuándo? ¿De qué tierra sale Abraham? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Ur de los Caldeos. Cuando Abraham, el idólatra Abraham, estaba en Ur de los Caldeos, Jehová lo llamó el amigo de él. Oh, cuando usted estaba en el mundo, Dios te decía: este es amigo mío. Oh, Dios lo llama amigo cuando Abraham demuestra un caminar con Dios. Dios dice: este es amigo mío. Amén. Entonces, en el caminar con Cristo Jesús, en Cristo Jesús, yo me formo, me transformo, me convierto, me arrepiento, y entonces hay una aprobación de parte de Dios, y lo que es de Dios del cielo reposa sobre mí, y viene una justa retribución de Dios para mí. Dios dice: Él es mi hijo, yo tengo complacencia en él. ¿Cuándo Dios expresó estas palabras del Señor Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuándo nació? No. Cuando comenzó y demostró que Él estaba
alineado a la visión por la cual vino a esta tierra y se bautizó. Este es mi hijo, mi amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios estaba sellando que el carácter de la gente, todos nosotros, íbamos a ver a Dios a través de Jesús, de ese cuerpo que caminó en esta tierra que se llamó Jesús de Nazaret, que se llama porque no está muerto, está vivo, pero en esta tierra tuvo un cuerpo el cual murió y tuvo que ser glorificado. El único que nació en esta tierra para morir fue el Señor Jesús, porque usted y yo no nacimos para morir, usted y yo no nacimos para vida eterna. Venimos de la eternidad y vamos para la eternidad, gracias al que sí nació para morir, que fue Cristo Jesús. Hablo en términos naturales, nació para morir, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo, y bien vivo que está. Pero humanamente fue el único que fue destinado para que naciera y muriera y resucitara en un cuerpo glorificado. Entonces, cuando yo tengo un caminar en Cristo Jesús, la esencia de Dios reposa sobre mí y el carácter de Dios comienza a fluir y la gente se da cuenta. Por eso la enseñanza tiene como título, como tema, diferencias entre carácter y temperamento. Carácter viene de Dios, temperamento es lo terrenal, con lo que yo nací. Dice la ciencia humana, carnal, de esta tierra, los científicos, los hombres, los médicos que caminaron en esta tierra, que le dieron inicio a la medicina. Había un hombre que se llamaba Hipócrates, había otro que se llamaba Galeno. Ellos comenzaron a estudiar el cuerpo humano y ellos comenzaron a investigar por qué existen diferentes tipos de personas. Hay unas que son así como que, hermano, más tranquilo. Hay un dicho, un adagio secular, dice, ese es más tranquilo que la quijada de arriba. Ese no toma refresco para no botar los gases. ¿Usted no ha escuchado esas expresiones? Hermano, que pareciera que le pidieran permiso al pie derecho para mover el izquierdo, permiso al izquierdo para mover. Una tranquilidad. Hay otros que parecen un rayo, todo el tiempo andan como eléctricos. Hay unos que son más preocupantes, por Dios, por todo lloran. Hay unos que son, en vez de, se van al otro extremo, que todo les molesta, todo les da rabia, rápido. Ellos, estos hombres naturales de esta tierra, comenzaron a ver esas diferencias. Esas diferencias, ¿por qué el humano es así? Entonces ellos pensaban, por lo menos Hipócrates, dice la ciencia, usted lo puede buscar en Google si quiere. Es bueno porque el internet tiene cosas buenas también para investigar. Ellos creyeron que dentro del cuerpo humano habían unos líquidos que era lo que producía, por ejemplo, que la persona si tenía mucha sangre, era muy alegre. El que tenía la bilis negra era diferente, el que tenía la bilis amarilla era diferente. Otros pensaban, por ejemplo, ellos pensaban que aquel que era lento, usted no conoce gente que es así lenta para todo, así que se pone a hacer algo y tranquila, hermano, se cae el cielo, se cae lo que se dice, está una tranquilidad, hermano, tranquilito, como Jonás, los roncancios, se está moviendo el barco, se va, y el hombre estaba roncando. Muchachos, parate, que nos vamos a morir, vos estáis durmiendo. Así hay gente, humanamente hablando, así hay gente, que se caiga el cielo, hermano, están tranquilos, no se preocupen por nada. Ellos pensaron que ese tipo de personas por el cuerpo no les corría sangre, sino flema. Literalmente flema, y por eso los llamaban los flemáticos. Entonces, ellos comenzaron a investigar esto. Y ellos comenzaron a dar sus teorías. Amén. Quizás usted pensará, porque esto va a quedar grabado, pero es necesario que se enseñe, porque nosotros tenemos que aprender de todo. Hay un principio de guerra. Dice, conoce a tu enemigo. Yo tengo que conocer contra quién voy a pelear. Yo tengo que conocer contra quién voy a luchar. Amén. Yo tengo que saber qué armas voy a usar, cómo me voy a defender. Yo no sé con qué me voy a enfrentar. Amén. Dice la Biblia que nuestra lucha y nuestra guerra no es contra sangre y carne. Así que cuando yo voy a orar, yo no voy a agarrar un palo, un bate en mi mano para ver quién va a venir para darle, no, porque a quién voy a golpear si mi guerra es espiritual. Entonces yo tengo que dar golpes con armas, pero que sean espirituales para que surtan efecto. Quizás esa es la razón por la que a veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones o no vemos resultado de lo que oramos.
Porque a veces creemos que estamos orando en contra del cabezón del esposo o de la esposa. O a veces creemos que estamos orando contra el hijo, contra la hija. No, nuestra guerra no es carnal, sino espiritual. Pero resulta que estos espíritus antagónicos, estos espíritus que la Biblia los llama demonios, se introducen en los cuerpos de las personas y la gente que caminan en esta tierra, como no tienen el carácter de Cristo, se comienzan a mover en estos 4 tipos de temperamento. Entonces, vamos a estudiarlos porque es necesario saber cuáles son. Amén. Por eso comencé con estos textos. Y me agrada mucho, me gustó mucho lo que dice Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Dice que maneja correctamente bien la palabra, la escritura. Y dice, y no la palabra de manipulación, para manipular. No, dice de verdad. No dice la palabra de mentira, no, de verdad. Porque cuando usted va a confrontar, a enfrentar a alguien en una situación, usted habla la verdad. La verdad verdadita, hermano, sin pelo y sin nada. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo Jesús. Amén. Y Jesús lo dijo. En una casa yo no vine a traer paz. No, vine a traer espada. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva a un verdadero arrepentimiento. Mientras que el mundo enseña otra cosa. ¿No? Vamos a hacer algo. Ni vos te metés con él, ni él se mete con vos. Vos por allá y vos por acá. No, ahí se crea una yuca de falta de perdón, de odio, de resentimiento. Y cuando Cristo venga, dice, hay una cláusula, y hay una cláusula que es triste y lamentable, pero es verdad. Uno cree y se ha creído por mucho tiempo que el único pecado que Dios no va a perdonar en esta tierra ni en la que viene es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y eso es mentira. Hay muchos pecados que Dios no va a perdonar ni en esta vida ni en la que viene. No solamente es blasfemar contra el Espíritu. Por ejemplo, dice el Señor Jesús en Mateo 6:14, porque si no perdonas a tu hermano aquí, Dios no te va a perdonar allá. Entonces hay otras cosas que Dios no va a perdonar, como por ejemplo el que yo no perdone. Dios no lo perdona. Eso lo dice la Biblia en Mateo 6. De hecho, ya lo leímos en la lectura diaria. ¿Amén? Entonces, es bueno investigar, es bueno saber, es bueno conocer, porque el conocimiento te lleva a la verdad. El conocimiento quita todo velo, toda mentira, todo engaño. Amén. Entonces, hay una diferencia abismal, hermano, pero grandísima, entre lo que es carácter y lo que es temperamento. Carácter habla de la imagen de Dios en mí. Carácter habla de lo que Pablo dijo en la carta a los Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Lo que dice Pablo en Efesios 5, justicia, verdad, que manejo la palabra. Cuando yo manejo todo esto en el mundo espiritual, en mi espíritu, porque le abrí mi corazón a Dios y todas las áreas de mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo a Dios, entonces lo de Dios, lo que es celestial, comienza a fluir a través de mí y comienzan a haber cambios en mi vida. Amén. Eso que yo antes era, con lo que yo nací, que la ciencia, el mundo lo llama temperamento, lo voy dejando a un lado y va creciendo el carácter, la imagen de Dios en mí. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Sí se puede? ¿O se puede? Sí se puede. ¿Qué es un transitar diario de todos los días? Sí, es verdad. ¿Que debe haber un ejercitar de todos los días? También es verdad. Amén. Por eso Jesús trata este tema. Y Jesús le dice a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo, papá. Te hablo lo terrenal y no me lo entendéis. ¿Cómo te voy a hablar lo espiritual si tenéis que soltar esos temperamentos que tenéis? Para que me podáis entender lo espiritual. Para que el carácter de Dios sea formado en nosotros. Tenemos que darle la oportunidad a Dios y a nosotros de que lo de Él fluya en nosotros. Amén. Por ejemplo, hablamos un poquito de temperamento, de carácter, perdón. Ahora vamos a hablar un poquitico de lo que es temperamento, porque necesitamos conocer esta área. Amén. No sé qué hora es, pero me hacen señas. Bueno, según estos hombres, bueno, principalmente fue Hipócrates quien comenzó a indagar este tema. Y después, mucho tiempo después, bueno, vino este hombre llamado Galeno. Hipócrates era un médico, dice la ciencia que era un médico griego, y él comenzó a estudiar esto. Y él dice, y él explica, de hecho eso está en los libros de medicina, porque eso es lo que hay ahorita, eso es lo que existe, eso es lo natural y eso es lo que se cree. Por eso es que existen diferentes tipos de personas según la ciencia.
Entonces ellos comienzan a clasificarlo. Ellos dicen, bueno, hay 4 tipos de temperamento. Está el temperamento. Vamos a comenzar con el primero, que es el sanguíneo. Bueno, no es el primero, pero son 4. Vamos a comenzar con uno, el número 1. El temperamento sanguíneo. Según estas personas, ellos dicen, yo quiero que usted preste atención, porque quizás esto es de esta tierra, esto es natural, pero nosotros tenemos que usar todas las herramientas que Dios pone en nuestras manos, porque a veces no sabemos cómo abordar algo. A veces usted está orando a Dios y dice, Dios mío, pero ¿cómo le entro yo a esta persona si no le entran balas? Usted no ha expresado esas palabras, usted no ha dicho esas palabras, o usted no ha visto que usted está orando y orando y orando y orando, pero de repente escuchas una prédica y Dios te dice, pero con el orar tiene que venir un actuar. Bueno, pero ¿cómo actúo? ¿Cómo le entro a esta persona si no se deja hablar? Bueno, hay una herramienta que Dios permitió que a través de la ciencia llegara a tus manos y que este hombre llamado Hipócrates lo llamó temperamento. Dice que el sanguíneo, preste atención, la persona con este tipo de temperamento, que él lo denominó sanguíneo, dice que estas personas son muy extrovertidas, no introvertidas, sino extrovertidas, la sanguínea. O sea, son personas expresivas, que expresan todo, son personas muy atentas, son personas que son divertidas, que son muy sociables, son personas que son muy emocionales, son expresivos, hablan mucho hasta por los codos, hablan con las manos, son amistosos, les gusta conversar, son entusiastas, también son muy compasivos, son misericordiosos, lloran con el que llora, ríen con el que ríe. Puede estar llorando en la mañana en un funeral y de repente en la tarde está con su mejor amigo celebrando el cumpleaños, saltando y gozando, porque son así, son expresivos. Esto, la ciencia, preste atención, la ciencia, lo humano, lo terrenal, que dice el apóstol, el apóstol dice, la escritura, me refiero al apóstol, dice de la escritura, dice que es terrenal, de que esta tierra, pero ellos dan este perfil que nos pueden servir de mucho. Amén. De repente, la voy a explicar de esta manera. ¿Cómo era la persona que cometió este delito? Oficial Matute. Bueno, esa persona era alta, flaquito, los ojos saliditos, un poquitico feíto, era orejón, tenía una chivita, son pistas, y a través de estas pistas agarran al fulano. Son pistas, así como por ejemplo el que creó, el que diseñó el retrato hablado. Este hombre era una mente, hermano, una máquina. El tipo, solamente cuando la gente le decía, ¿y cómo era? No, él era así, era así, era así. Y él iba dibujando. Era completico ese era. Le sacaba una foto. Solamente en el mundo espiritual también pasa así. Entonces, usted y yo también necesitamos tener pistas. Porque para eso tenemos el Espíritu de Dios, el cual te conduce a toda la verdad. Amén. Amén. Por supuesto, abro un paréntesis aquí grandototo, como decía el bebé, grandototo. Aquí todo se trata es por dirección del Espíritu. Cómo el Espíritu te dirija a hacer. De repente llegó el rey de Asiria. ¿Qué nación era? Esta es Samaria. Y el profeta le dijo, venga para acá, venga para acá. Los cegó a todos, venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Y los presentó ante el rey. Y ¡fum! Le quitó la ceguera a todos. Están aquí delante del rey. Y el rey le dijo, ay, ¿qué hacemos? Los agarramos a todos, los matamos a todos. Dice el profeta, no señor, dales de comer pan y agua y lo devuelves para su tierra. No le vamos a pagar con la misma moneda. O sea, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy queriendo expresar, enseñar con esto? Es que esto se trata de diseños, de estrategias que te dé el Espíritu de Dios. Porque necesitamos de Dios. Es un Dios estratégico, hermano. Jesucristo es un Dios estratégico. El enemigo también usa estrategia.
Lo que pasa es que a veces nosotros nos da como temor usar las estrategias que Dios nos da. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Usted ora y el Espíritu te comienza a dar estrategia, te comienza a dar diseño, Él comienza a revelar. Usted, Señor, saca a la luz lo que está en lo oculto, lo que está en el inframundo, lo que se está fraguando por allá escondido. ¿Y cómo lo va a expresar? En cosas que usted no vea. Un viento. Dice, ¿qué sopló aquí? ¿Qué te mostró Dios? No viste nada. Nada, no vas a ver nada. Porque es viento, no te va a mostrar nada ahí en el viento. Dios te muestra a través de acciones, a través de gestos, a través de emociones, a través de expresiones de esa persona por la cual usted está orando. ¿Y cómo se llama eso? Temperamento. No tiene otra palabra. Amén. Las personas con el temperamento. Hermano, pregunto, ¿alguna duda? ¿Me explico? Me hicieron acordar a la película esa de, ¿cómo se llama? De los carritos así. ¿Cómo se llama? Car. Eso era así. Hermano, no diga mentira, hermano, que eso no es de Dios. Si usted no entiende, pregunte. Si usted quiere acotar algo, hágalo. Si usted quiere hacer una pregunta, esto es enseñanza. Yo no me la sé toda. Amén. Pero el Espíritu Santo sí. Aparte que aquí tenemos maestra oficial. Diga, hermano. Entre el temperamento y el carácter, ¿cuál es el que es nato y cuál es el que puede ser gloria a Dios. Nosotros nacemos con temperamento. Nosotros no nacemos con carácter. El temperamento habla de lo innato, de lo natural, con lo que yo nazco. Temperamento. El carácter habla de lo que yo aprendo. Se modifica. Se modifica. Amén. Yo no nazco con carácter. Aquí nadie nació alabando a Dios. No es mentira el diablo, hermano. Dice la Biblia que nacimos y desde que nacimos somos pecadores. Desde que nacimos ofendiendo a Dios. Pero en el caminar, en la vida, en el transitar del día a día, a medida que vamos creciendo, vamos entendiendo de que tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos, de que tenemos que modificar nuestro estilo de vida, hasta el pensamiento, nuestras acciones, amén. Conductas que heredamos de nacimiento, eso se llama temperamento, con lo que yo nazco. El carácter es lo que se forma en mí a través de la palabra, que es Cristo Jesús. Todos nosotros vamos camino a una formación de carácter. ¿Cómo se forma? Con la palabra. Toda escritura, toda palabra, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil, es provechosa, sirve para enseñar, para redarguir, para rectificar, para acomodar, para transformar. Dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3, 16, 17, para que el hombre de Dios modifique, cambie de temperamento a carácter y esté completamente equipado para toda buena obra. En el mismo capítulo 3, en el verso 15, Pablo le dice, antes de decir estas palabras, dice, preséntate a Dios, obrero, el que no tiene que avergonzarse, que maneja bien la escritura, la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un efecto. Amén. O sea que nosotros modificamos nuestro carácter es por la palabra. Ay, Dios mío. Y si alguien no lee Biblia, ¿cómo modifica su carácter? O sea que los que no leen Biblia están graves, hermano. Amén. Entonces necesitamos modificar nuestro temperamento para que el carácter de Cristo sea depositado en nosotros. Porque estos hombres dicen, el que es de temperamento, hay 4 tipos de temperamento. Estamos viendo el sanguíneo, según la ciencia. El sanguíneo es el que esto todo es rumbo y guaguancó, todo es gozo, alegría, contentamiento. Amén. Hace amistades rapidito, hermano. Es bondadoso, compasivo, le gusta compartir. Amén. Es rapidito, así para hacer amistades. Rompe el hielo rapidito. Eso no importa donde esté, primera vez que llegue a un lugar y cuando usted lo ve está conversando con la gente. Compartiendo, hablando, como si fueran conocidos toda la vida. De repente usted está llorando por aquí, de repente está riendo por allá, está saltando por aquí, agradable, amistoso. Son muy emocionales, expresivos. Así son estas personas. Amén. Son protagonistas, hacen amigos rapidito, saben hablar,
Pueden llorar, como les dije, en la mañana y en la tarde estar compartiendo con alguien. Amén. También dice la ciencia que estos tipos de personas son abridores de puertas, generan relaciones rapidito, son buenísimos para la venta, para hacer negocio, rapidito, para trabajar con el público, porque son muy expresivos, son muy afables, todo el tiempo están contentos, gozosos. Amén. Pero son muy cambiantes. Triste y lamentable, pero es la verdad. Amén. Son buenos vendedores, convencen rapidito. Pero este tipo de personas, dice la ciencia, que ellos pueden comenzar algo y no lo dejan a medias, no lo terminan. Amén. También hay una parte negativa de estas personas, que son buenísimos con la boca para enseñar, para alabar, para construir, para levantar, pero con la misma boca son agresivos, destruyen. Así son estas personas. Eso está ahí en la sangre, decía Hipócrates. Amén. Lastiman con las palabras. Este tipo de personas, preste atención, porque tenemos que conocer, tenemos que saber. Esto es bueno, esto no es malo. Mientras más sepamos, es mejor. Que el Señor nos va a pedir más cuentas, sí, hermano, pero ya estamos metidos aquí, hermano, ya lo que tenemos es que saber más. Amén. Son agresivos con la boca. Les gustan lastimar con las palabras. También alaban con la misma boca. Amén. Estas personas tienen que aprender a tomar la vida más despacio, más tranquilidad, más quietud. Amén. Dice, ajá, pastor, ¿y eso de qué me sirve a mí? Claro, hermano, de mucho. Porque usted es cristiano. Usted tiene el temperamento, usted tiene el carácter de Cristo. Pero resulta, pasa y acontece que tu esposo no. Resulta, pasa y acontece que tu hijo no. Resulta, pasa y acontece que tu hermano, tu mamá, tu primo, tu sobrino, el que vive en tu casa no es como tú, sino que él vive en temperamento, y el temperamento de este cuerpo es sanguíneo. De repente hoy te trata de las mil maravillas y te lleva al cielo, pero a la media hora dice, ¿por qué estás allá arriba? Y yo, véngase para acá. Y te jala para acá, para la tierra. Te eleva, pero te da 3 veces así con el piso. Y al rato te está sobando. Mentira, mentira, mentira. ¿Usted no conoce personas así? Yo sí. Son temperamentales. Dice estos hombres, dice la ciencia, que son sanguíneos. Nosotros tenemos que aprender a conocer esto. Aquí yo no estoy dando clase de medicina ni de psicología, sino que estamos enseñando lo que la ciencia ya está escrito. Yo no estoy inventando, ya todo está inventado. Amén. Pero necesitamos conocerlo. Cómo tratar con estas personas. Cómo hablarle a estas personas. Cómo mediar con estas personas. Cómo vivir con estas personas. Cómo habitar con estas personas. Cómo dormir con estas personas. ¿Ah? Dice la Escritura que un pueblo perece, muere porque le falta conocimiento. A veces nosotros somos especialistas y todo lo espiritualizamos todo. Son demonios, fuera Satanás. Dice. Y el diablo dice, ni siquiera estoy ahí. Este loco, mijo, que mira cómo está, es peor que yo. No, lo que se necesita es una dirección del Espíritu. Lo que se necesita es una palabra direccionada por el Espíritu. Amén. Dice la Biblia que el verdadero ayuno, cuando usted se mete con Dios, cuando usted se aparta para Dios, cuando usted se santifica para Dios, entonces usted viene con la unción de Dios, con la unción del Rey, y usted comienza a romper todos estos yugos. Porque estas personas son valiosas para Cristo Jesús. Pueden ser muy cambiantes en su forma, en su temperamento, en su mentalidad, pero para el reino son muy necesarias. Porque son personas visionarias. Son personas que son protagonistas. Son personas en el buen sentido de la palabra, porque aquí el protagonista de todo esto y este negocio es de Cristo. Pero me refiero a la obra.
Dice Lucas, la mies es mucha, pero hay poquiticos obreros. ¿Dónde están los obreros? Allá afuera. ¿Los obreros dónde están? Allá afuera, en temperamento. Ahora es que hay sanguíneos allá afuera. No lo digo yo, lo dijo este hombre, este doctor griego llamado Hipócrates. Conocía más de ciencia que yo. Amén. Él hablaba de una realidad que es relativa, que es cambiante, sujeta a cambio, porque ahora usted y yo manejamos una realidad absoluta, que con la palabra yo puedo tumbar, derrumbar esas estructuras que son de esta tierra. Pero para yo enfrentarme a esta estructura tengo que estar preparado. Tengo que estar en cómo voy a enfrentar, cómo yo me voy a enfrentar a esta persona, cómo la voy a aconsejar. ¿Ah? Conociéndola. Mire, conocí una persona, dice, pastor, yo no voy más para esa iglesia, pastor. Digo, como hija, ¿qué iglesia? No, una iglesia por allá que estaba yendo, era aquí, ¿no? La iglesia por allá. Pastor, pues, me rodearon como 15 personas y comenzaron a hablar ahí medio raro, otro idioma extraño, y como si estuvieran sacando al diablo adentro mío, pastor. Yo me sentía bien. Y yo después le pregunté a mi esposa, ¿y qué pasó? ¿Por qué me abordaron así? ¿Por qué me trataron así? ¿Ah? Y yo entre mí, pobrecita la iglesia, no tiene discernimiento. Porque esa mujer quizás lo que necesitaba era un consejo. Quizás lo que necesitaba era que se le diera una palabra, un refrigerio, porque no estaba endemoniada. Sí necesitamos conocer, sí necesitamos ser guiados por el Espíritu, sí necesitamos. Esto está bien, esto no es del diablo, esto es de Dios. Es necesario conocer. Amén. Es bueno, no es malo, es bueno. Hay cosas malas que las personas manejan en su temperamento, pero hay cosas que la persona, no voy a decir que son buenas, pero hay cosas que pueden ser como la puerta donde yo, a través del Espíritu, como instrumento de Dios en esta tierra, puedo introducir la palabra. ¿Amén? Usted agarra a una persona, un familiar suyo, hay un adagio, dicho secular, que dice, ¿cómo se conquista el corazón del hombre? Con la boca, con la comidita. ¿Verdad que sí? El del hombre. Es un adagio secular. Con la boca. Amén. De repente, esa persona que es así, extrovertida, que es alegre, que es feliz, que es contenta, hace amigos rapidito, llegó a la casa, resulta que es tu esposo, o de repente es tu hermano, tu sobrino, tu primo, tu amigo, y usted está contento. Mijo, vení acá. Vos sabés que conocí algo nuevo, ¿verdad? Si como está contento, ¿verdad? Y recibe, usted siembra la palabra. Es la gana para Cristo. Es bueno conocer. 7, 8 años después, está enseñando. Malo no es. Es bueno conocer. Amén. Aparte de esto, este hombre llamado Hipócrates dice y habla que había otro tipo de temperamento y él lo denominó flemático. Flemático. Preste atención. Flemático. Él dice que estas personas con este tipo de temperamento, quizás usted conoce a alguien así, que dice que hará algo, pero a la final ni lo hace. Eso de esos típicos que están, se los voy a decir, 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 se los voy a decir. Termina la reunión, termina todo y no dice nada. Después se lo digo. Después le cuento. Tranquilo. Hay personas así en el temperamento. Preste atención. Son personas muy tranquilitas, personas afables, que nunca son el centro de la atención de nada. Son tranquilitos, hermano. Ellos saben escuchar más que hablar. Son de poco hablar, son de más oír. ¿Usted conoce a alguien así? Son pacientes, se pasan a veces de pacientes. Pueden escuchar por mucho tiempo y ni hablan, solo oyen. Evitan pelear, no les gusta la pelea. No les gusta discutir con nadie, no le llevan la contraria a nadie, no contradicen a nadie. Mientras menos peleas, mejor. Así son este tipo de personas. Amén. Son relajadas. Especialistas trabajando bajo presión. Mientras más las presionan, mejor trabajan.
más tranquilitos son, tranquilitas son. Nunca pierden la cabeza por nada. Cuando se cae el mundo, ay, no importa, ay, no importa. Yo tengo una hermana que dice, mira el hijo tuyo, mira la hija tuya, se está subiendo, se va a caer. Ay, no importa, contar y no llore, déjalo quieto. Usted no conoce personas así. ¿Ah? Dígame para tomar una decisión, hermano. Uy, eso se tardan. Dios mío, se tardan demasiado. Mientras más opciones tengan para tomar decisiones, peor, más se tardan. Amén. También son buenas, dice la ciencia, para mediar entre conflictos. Pueden ser buenos enseñando y también son personas muy consideradas. Estas son las personas con el temperamento flemático. Usted dirá, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la escritura? Porque a mí la palabra no me enseña a ser flemático, ni me enseña a ser melancólico, sino a tener el carácter de Cristo. Sí, el carácter de Cristo lo tenés ahorita. Pero hace años atrás, ¿cómo eras? ¿Cómo era usted? ¿Cómo era yo? Pablo lo dijo, porque los borrachos, los afeminados, los homosexuales, los fornicarios, no van a entrar al reino de Dios. Pero esto era lo que antes eran ustedes. Pero ahora han sido lavados, han sido santificados, han sido ahora tratados por Dios. Iba a decir. Sí, pero todavía mientras estemos en el cuerpo corruptible, ¿verdad? Van a salir unas que otras secuelas por ahí. Amén. Por eso es que los que saben, los que llevaron ministerios de años, dijeron, cada día muero y cada día debo morir. ¿Por qué? Porque de vez en cuando sale por ahí. Exactamente. Cada día muero. Esa es la palabra. Cada día muero. Cada día muero. Cada día muero. Temperamento. Porque es que la enseñanza habla de diferencias. Usted está viendo las diferencias, ¿no? Que la persona con el carácter de Cristo es una sola. A mayor oposición, más tranquilidad. La batalla, la guerra, las dificultades, uno va como que más confiadito. Perseguido, pero no derribado. Para adelante, para adelante. Con el carácter de Cristo. Te vas a morir. El morir es ganancia. ¿Estáis viviendo? Para Cristo. Es diferente, la mentalidad, porque ya tenemos el carácter. ¿Ah? Tenemos el carácter de Cristo. Sabemos para dónde vamos. Ay, Dios mío, se murió fulanito, se murió mamá. Y uno gozándose, alabaré. Pronto nos vemos, me ganaste, te adelantaste. Y la gente por ahí llorando y se da contra el piso, contra las paredes, Dios mío, ¿por qué se fue? Uno tranquilo. La mentalidad es otra. Tenemos otra mentalidad, ya no es la nuestra, ya no es la de esta tierra. Es la de arriba, el carácter de Cristo está en nosotros. Eso se llama carácter. Eso es carácter. Amén. ¿Y qué forma el carácter? Cristo Jesús, la palabra. Por eso es necesario que la iglesia se sumerja en la palabra, la lectura de la palabra, en el río de la palabra, donde allí la parte almática se va a poner a un lado, que son las expresiones del cuerpo y que se traducen como temperamento, rabia, odio, amargura, enojo, mentira, engaño, chisme, brollo. Eso es parte del alma que fluye y que sale del temperamento, no sale del carácter de Dios. Diga, hermano. En el temperamento, nosotros, o sea, el ser humano, el temperamento es adquirido por los genes, ¿verdad? Eso es correcto. Desde que nacemos, traemos esos genes, decimos, vamos creciendo y vamos desarrollando eso sin estar en Cristo. Vamos desarrollando el temperamento que dice, no, se pone bravo por todo. Anda todo el tiempo
medio raro, todo así, hasta, ¿verdad? Que conocemos a Cristo. Hasta que conocemos a Cristo, sabemos su palabra, estudiamos su palabra y adquirimos el carácter de Cristo. Y el temperamento va bajando porque vamos conociendo. Amén. Eso es correcto. Amén. Hay algo, diga hermano, iba a decir algo. El temperamento tiene que ver con lo emocional que yo nací, con las emociones, con lo que yo traigo en mi genes. Podemos ver que el alma está compuesta por mente, voluntad y emociones. Podemos deducir que cuando se forma el carácter de Dios en nosotros, ya no nos movemos por emociones, porque Él transforma nuestra alma. Ya no somos nosotros, es Él en nosotros. Por eso pensamos distinto. En pocas palabras, cuando tenemos el carácter de Cristo, la mente de Cristo, ya no somos impulsivos y no reaccionamos igual. El temperamento es la forma innata o individual de reaccionar o enfrentarse a algo. Se refiere a patrones de comportamiento y reacciones emocionales. Y esto Amén. puede traer muchas consecuencias en lo espiritual. Si no trabajamos en nuestro comportamiento, que viene siendo el temperamento, porque ya no nos vamos a mover como lo haría Cristo, sino emocionalmente. Amén. ¿Qué ventaja sería para el enemigo atacarte por allí? Es una puerta abierta para que ataque tus pensamientos y emociones. Por eso no es bueno que seamos temperamentales. Y la ventaja del temperamento puede ser que si aprendemos a mejorar y a controlar nuestras emociones y comportamientos que son influenciados por el temperamento, así podemos utilizar nuestras fortalezas y trabajar en las debilidades para poder crecer esas debilidades que usted está hablando de cada personalidad. Y podemos crecer espiritualmente, tenemos mucha ventaja. El Espíritu Santo puede transformar las inclinaciones naturales, que son el temperamento, que se convierten en herramientas en lo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Hermana, está en el Espíritu. Aleluya. O sea, que nosotros no somos la Coca-Cola del desierto, la última. No. Cuando usted ve a alguien por allá afuera, gozoso, alegre, y de repente lo vea triste y cambiante, y no le sirve a Cristo, no es un hijo del diablo. Es un alma que usted se puede ganar para Cristo, y esa persona puede ser unas de las que dice la Escritura, obreros a la obra. Ajá, y que necesitan ser ganadas para Cristo Jesús. Y que ese gozo que sienten, esa alegría, esa emoción, ellos necesitan entender que eso no es de ellos, nacieron con eso, solo que hay que canalizarlos hacia el Espíritu para que el Espíritu Santo entonces les haga entender que ese gozo es el gozo de Dios y eso sea duradero. Amén. Y que eso se transfiera a otra persona. Pasión. La Biblia lo llama, el hombre lo llama emoción. Cuando se transforma por el Espíritu, se convierte en pasión, devoción por las cosas de Dios. Y esos son los obreros que necesita la obra. Que no necesita usted ni yo, no necesita Cristo para ganar almas. Amén. Hermano, triste y lamentable. Ajá. Triste y lamentable, hermano. Pero esto se terminó, porque el tiempo se acabó. De Dios, rapidito. El Espíritu. Un ejercicio. Esto es un ejercicio. Comience desde hoy y verá resultados. Comience desde hoy. De repente hay cosas en mí en las cuales yo nací, que vinieron en mi gene, ya en mi ADN, que son de esta tierra. Yo no me puedo desligar de lo que pasa por aquí, de esta tierra. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque, por ejemplo, yo no le puedo decir al estómago, no vas a comer durante un mes. Puedo decir y repetir, hermano. Hay que echarle comida. No puedo mentir, hermano. No, este cuerpo no vas a dormir por 2 semanas. Mire, aunque ore y ayune, este cuerpo va a dormir. Porque es natural. Son necesidades que hay que cumplir. Parte del orden que Dios trajo a esta tierra.
en tu cuerpo y el mío, y el cuerpo tiene que dormir, que tiene que descansar, el cuerpo tiene que comer, amén. Tiene que trabajar, tiene que ejercitarse, porque si yo me siento en una silla y no me paro, se me oxidan las bisagras, y cuando me quiera parar, voy a estar sufriendo. Dios nos libre, amén. Declaramos la sangre de Cristo, pero vienen enfermedades, amén. Iba a decir algo. Sí, bueno, no es muy bonito el ejemplo que voy a colocar, pero sirve. Por lo menos en el caso que he estado estudiando yo para intercesión y oración de los adictos a las sustancias. Adictos a las drogas. Pues. Sí, a las drogas. Ellos pueden durar hasta 3 días sin dormir. Pero hay un momento en que se le apagó la computadora, se les apagó, o sea, van a quedar dormidos, anestesiados, porque no da más, no da más. Por mucha droga que se metan, no da más. Entonces, es un ejemplo claro de lo que el pastor está diciendo. Y es una forma, una manera como el enemigo los engaña, y hay muchos que mueren por sobredosis. Ni cuenta se dan cuando se mueren. Amén. Doy un consejo hoy de parte de Dios. Comience a hacer este ejercicio a partir desde hoy. Pastor, ¿y cómo sé yo que yo no camino en temperamento, sino que ya está el carácter de Cristo en mí? ¿Cómo lo sé? Bueno, Jesús dijo, hay frutos, hay evidencias. Amén. Voy a dar un consejo y comience con este hoy. Y usted va a ver un cambio de temperamento a carácter. Porque esto es bíblico. Ubíquese para terminar, Mateo 5, verso 37. Un consejo de parte del Espíritu Santo, dicho por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted dirá, yo sí fallo en esto. O usted dirá, eso sí lo cumplo yo. No sé. Usted se va a dar la respuesta, usted mismo. Mateo 5, 37. Dice la palabra, pero que vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Lo que viene después de esto no viene de Cristo, viene del mal, del enemigo, de Satanás, del diablo, no viene de Dios. Amén. Cuando digas sí, que sea sí. Cuando digas no, que sea no. Eso es tener carácter de Cristo. Amén. No se puede mentir, no se puede manipular, no se puede controlar, no se puede coadyuvar a las personas, no se puede obligar, no se puede llevar a la gente como manipulada. No es de Dios. Tu sí sea sí. ¿Te comprometiste a algo? Sí, cumple. ¿Dijiste no? No. Aquí no es no sé. Vamos a ver. Eso no viene de Dios. Lo dijo el Señor Jesús. Amén. Ahora, pregunto yo, ¿con quién se comprometió usted? ¿A quién le dijo usted sí? Te voy a seguir, te voy a servir, te voy a adorar, voy a predicar, no voy a faltar a los servicios. ¿A quién le dijo usted sí? Cumpla con su sí. Amén. Era un aplauso al Rey, hermano.